Hola, buenas tardes de España. Este vídeo lo voy a titular No estás loco. No estás loco. Y os voy a decir por qué no estáis locos. Muchos tenemos unas vocecitas que nos dicen esto y no queremos hacerlo, pero al final lo llevamos a cabo, ¿no? Hay gente que mata a otra gente y muchas veces se ha oído cuando ha ido a un juicio donde el juez le dice: ¿por qué has hecho esto? ¿por qué has matado a tal persona? Y dice: una voz me dijo que lo matara y lo tuve que matar. Bien, ya os voy a decir el motivo y el por qué pasa esto, y pasa mucho, aunque no creáis. Por eso el vídeo lo titulo No estáis locos. Mirad, empiezo el capítulo 7 de Romanos y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a aquellos que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido, mientras él vive, mas si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si viviendo su marido se casa con otro hombre, será llamado adúltera, pero si su marido muere, ella queda libre de la ley, y si se casa con otro hombre, no será adúltera. Así también vosotros, mis hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, al fin de que llevemos frutos para Dios, porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era por la ley, obraba en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a los que nos tenía sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu, y no en lo antiguo de la letra. Aquí cuando yo digo mucho lo de reconciliación en medio de la cruz, dice en Efesios 2, 11 y 16, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, abriendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Luego voy a decir que en Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y en Romanos 2, 25 al 29 dice: porque en verdad la circuncisión aprovecha, si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues con inconciso guardáis la ordenanza de la ley, no sea tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío es el que lo es desde lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. Mirad, cuando Cristo murió por nosotros, y cuando nosotros creemos en el Evangelio y nos arrepentimos genuinamente, en ese momento el Señor interiormente nos circuncida. Una persona que no es salva y muere, al no estar circuncidada interiormente, es como que el espíritu queda pegado al cuerpo, y cuando el cuerpo muere, a no morir en Cristo, a no estar en lo espiritual, esa alma pasa a la condenación eterna. Cuando llegue el juicio al trono blanco, será juzgado, será culpable y será mandado a Lejena, al infierno. Por eso es importante arrepentirse y creer en el Evangelio, porque una persona que ha sido salva es circuncidada. Imaginemos que tenemos cuerpo, espíritu, alma, ¿no? O alma y espíritu. Lo que hace Cristo cuando creemos en el Evangelio y nos arrepentimos genuinamente es que entre la carne y el alma lo recorta
y estamos como separados del cuerpo, ¿vale? Somos salvos ya y apartados para Cristo, pero somos circuncidados interiormente. Eso es lo que nos salva. Entonces es importante arrepentirse y creer en el Evangelio. Bien, si seguimos, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Evidentemente, si hay una ley de tráfico que dice no me tengo que saltar esto, tengo que hacer esto sí o sí, parar sí o sí, tengo que parar sí o sí. Si no paro y continúo, me estoy saltando esa ley y por lo tanto me multan. Esto es lo mismo. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado estaba muerto. Y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de engaño, y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser soberanamente pecaminoso. Claro, si tú tienes un mandamiento que te dice no pecarás y tú estás pecando, pues soberanamente es pecaminoso, te está diciendo que pecamos y gracias a la ley sabemos que estamos pecando. Si no hubiera ley, no sabríamos que estamos pecando, por lo tanto no estaríamos haciendo ningún mal. Por eso es importante que nosotros no estamos en la ley. A nosotros no nos rige la ley. La ley es el Antiguo Testamento, eso rige a los judíos. Pero esa ley ha de estar para que sepamos que los gentiles hoy en día, en el Nuevo Testamento, pecamos, porque transgredimos esas leyes que están hechas. Sigue diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. ¿Veis lo que he leído antes? Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y esto se pone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Os dais cuenta? Que es estar contra el espíritu contra la carne. Pues lo que hago no lo entiendo. Esto es lo que dice Pablo, importantísimo, dice, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Os dais cuenta? Está diciendo que hay, y además ahora lo dice más adelante, ¿no? Tiene dos leyes. Tenemos la ley del mal y la ley del bien. O sea, el mal mora dentro de nosotros y nos hace que cuando queremos una cosa tiremos la mano y tú con la mente dices no quiero, pero por dentro te estoy diciendo que lo hagas y terminas haciéndolo. No, es irremediable. Es que te está diciendo el mal que mora dentro de ti, mata a esta persona, y tú tienes la ley del bien que te está diciendo no lo hagas, pero le haces más caso a ese mal y terminas matando a esa persona. Creo que le pasa a mucha gente cuando va al juicio y dice lo que dice. Pues mirad, vamos a dejar el vídeo aquí porque voy a continuar y lo voy a hacer en un segundo vídeo para poder colgarlo en TikTok y en todos esos sitios. Así que un saludo y nos vemos. Bueno, continúo con la segunda parte, importante. Esta es la parte de No estás loco, la he titulado. Esta es la segunda parte. Te aconsejo que vayas a la primera antes de ver esta. Continuamos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto le decía Pablo, un apóstol. Si esto le pasamos a un apóstol, imagínate nosotros que no llegamos ni al suelo del zapato. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. A mí me hace gracia cuando la gente dice, yo no peco más, yo no peco más, yo soy salvo, yo no peco más. Escúchame, un verdadero salvo sigue pecando. Aunque no queremos, seguimos pecando. Porque somos pecadores, mientras estemos en esta carne, mientras no muramos somos pecadores y vamos a seguir pecando. Eso está clarísimo. Y la gente dice que no sigue pecando. Porque sepáis que tenemos dos leyes en nuestros cuerpos, la ley del mal y la ley del bien. Y ahora sigo. Quiero decir, capítulo 8 de Romanos, el 2 y el 3. Lo que acabo de leer ha sido el capítulo 7, versículos del 19 al 25, si alguno quiere leerlo. Mira, el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mira, lo vamos a dejar aquí. Lo que está claro es que esto hay un modo de vencerlo, que la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Mucha gente tiene una vocecita interior que le está diciendo de hacer cosas y son cosas muchas veces malas. Muchas no, casi todas son malas. Bien, cuando uno está ya en Dios, está en las cosas de Jesucristo, está en las cosas espirituales, pues cuando va a hacer algo y cometemos pecados, como digo, que a veces caemos, y bastantes veces, porque es que no podemos evitarlo, estamos en la carne. Pues, ¿qué pasa? Que hacemos cosas malas. Entonces, hay una vocecita, mucha gente dice, este está loco, este es esquizofrénico, Hay mucha gente que tiene una voz interior que le dice que tiene que hacer algo, sea matar a alguien, o sea robar, o sea hacer daño a alguien, o sea lo que sea. Y se puede vencer. ¿Cómo se vence estas cosas cuando te pasan? Mirad, cuando tú tienes una vocecita interior que te está diciendo, escucha, una cartera ahí, cógela, voy a ver los billetes y tira la cartera al suelo. Escúchame, yo he encontrado una cartera, nada más no una, bastantes carteras he encontrado. Y yo lo que he hecho ha sido llevarla sin abrir, al cuartel de Guardia Civil la he entregado. Y no he mirado ni el dinero, ni he mirado nada de lo que había. ¿Por qué? Porque lo deseos de la carne es que si tú ves dinero, te va a tirar la carne que coger el dinero, porque así mejor que no lo veas. Entonces no interesa ver una cartera que hay adentro. Entonces el bien que mora en ti te está diciendo ni lo mires, porque la tentación te va a hacer que cojas el dinero y que seguro que te vence. Pero hay un modo de hacer las cosas y un modo de vencer a esta vocecita que te está diciendo esto malo, ¿no? Cuando tú tengas una mala idea o tengas algo que te está diciendo esto y no quieras hacerlo, porque en cierto modo tenemos la ley del mal que mora en nosotros y en cierto modo tenemos el bien también, ¿no? Tú, Jana, y simplemente tienes que decir, y no hace falta ni que hables, ni que grites, interiormente, cuando tienes esa vocecita que te está diciendo algo, le tienes que decir, cállate. Estás pensando y dices, cállate, pensando mismo. Incluso voy a decir, cállate en nombre de Jesucristo. No pasa nada también. Y esa voz inmediatamente se calla. Mucha gente no sabe y va muchas veces al psicólogo y a veces hará falta ayuda de un psicólogo, pues no voy a decir que no, pero que muchas veces no hace falta, porque otras veces simplemente nosotros podemos vencer esa voz, diciendo que se calle, tomando autoridad sobre ella. Entonces, como tenemos dos leyes, el bien y el mal siempre te va a tirar lo malo. Y vencerlo tan fácil como decirle, cállate, y la voz se calla. Tan fácil como eso. Si esto le pasaba a Pablo, que era un apóstol, no nos va a pasar a nosotros que no le llegamos ni a suela del zapato, espiritualmente hablando, porque tenía muchos más conocimientos que nosotros. Por eso quiero terminar diciendo, por eso os digo, salva tu alma, sé una persona circuncidada interiormente, para que el cuerpo cuando muera, porque el Señor no prometió que el cuerpo viviría, que habrá algunos que llegarán al fin, que llegarán y serán arrebatados, sí, y somos la generación que nos va a pasar eso, pero si morimos antes, no estamos en la carne, estamos en el espíritu, somos circuncidados interiormente y estamos separados del cuerpo, el cuerpo queda despojado
se tira a la basura, que se pudra, pero el alma está salva. Si tú sigues apegado al cuerpo, estás condenado, y en el juicio del trono blanco serás condenado a la condenación eterna de tu alma, al infierno. Para ser salvo, tienes que arrepentirte de ser personalidad pecaminosa, de ser malo, de haber pecado, pecarás toda tu vida. Y creer en el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además, hermanos, anuncio el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si guardáis la memoria de lo que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó hasta el tercer día conforme a la Escritura. Si cumples con estas dos pesquisas, te metes en la soledad de tu habitación, te arrepientes genuinamente de ser pecador, de haber pecado, peca y pecarás toda tu vida, de ser malo, y crees en el Evangelio, que Cristo murió por ti, como viene por todos tus pecados, como viene en la Escritura, y fue sepultado y resucitado hasta el tercer día. Como bien dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Cuando sois sellados, pasáis a ser hijos de Dios, por lo cual salva. Y la salvación, cuando la tienes de verdad, no se pierde. Me choca cuando dice la gente que la salvación se pierde. ¿Sabes por qué se pierde la salvación? Porque nunca han creído en la verdad. Nunca han tenido fe en la verdad. Por eso dice que la salvación se pierde, pero no es que se pierda, es que nunca han alcanzado la verdad. Sin más, espero que sea de provecho para la salvación de almas. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.